Buena Vista, Haifa. 24 kilómetros de doble vía electrificada. 6 estaciones nuevas. 20.000 empleos temporales. Una tarifa promocional de 45 pesos. Y un discurso oficial que insiste, la cuarta transformación también viaja en tren. Hoy, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Zumpango, Estado de México, se inaugura el tren que lleva el nombre del general revolucionario Felipe Ángeles. No es solo una obra de movilidad, es un acto de poder simbólico, militar y político. ¿Por qué este tren importa ahora? Para entender la magnitud del evento hay que recordar 3 hechos. Primero, el Aeropuerto Felipe Ángeles, Haifa, fue construido por la Secretaría de la Defensa Nacional tras la cancelación del megaproyecto en Texcoco. Su operación y expansión dependen del ejército. Segundo, el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, hasta hace poco operado bajo un esquema mixto público-privado, fue recientemente nacionalizado. Ahora es 100% estatal, operado por Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura. Tercero, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete han declarado el rescate de los trenes de pasajeros como un eje del segundo piso de la cuarta transformación. Esta obra conecta 2 polos, Buena Vista, en el corazón de la Ciudad de México, y el Haifa, con vocación de aliviar la saturación del AIM. El discurso de hoy no es solo técnico, es una respuesta directa a las críticas que tildaban al Haifa de elefante blanco. La pregunta es, ¿este tren resuelve la movilidad o es un complemento marginal? ¿Quiénes son los actores en este acto, las órdenes y los mensajes? La ceremonia tuvo un protocolo revelador. Tras la bienvenida de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la palabra la tomaron actores clave en este orden. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, quien celebró que no necesitábamos el faraónico aeropuerto de Texcoco. Defendió un sistema aeroportuario metropolitano diversificado. Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, aprovechó para agradecer apoyos por desastres naturales y vincular el nombre del tren con el orgullo hidalguense, Felipe Ángeles. El general brigadier Iván Hernández Uribe, ingeniero residente de obra, dio el informe más detallado, cifras, plazos, empleos y la cuarta misión del ejército, construir para el pueblo. Andrés Layuz, agencia de trenes, y Jorge Mendoza, Banobras, expusieron las reglas de operación. Finalmente, la presidenta Sheinbaum cerró con un mensaje político explícito. ¿Qué se dijo realmente? Analicemos. Veamos los datos duros y el análisis técnico. El general Hernández Uribe ofreció cifras que ningún político dio. 24 kilómetros de doble vía construidos en 15 meses. 50.000 metros cúbicos de concreto, equivalente a 160 canchas de básquetbol. 96.000 durmientes y 136.000 toneladas de balasto. 150 kilómetros de cable para electrificación. Pico de empleo, 2.200 trabajadores en agosto de 2025, promedio mensual de 1.350, sumando cerca de 20.000 empleos totales. Sin embargo, el general no reveló el costo total de la obra. Por su parte, Andrés Layuz detalló la operación. Recorrido total, 41 kilómetros, 18 kilómetros sobre vía existente más 23 kilómetros nuevos. Tiempo de viaje, 43 minutos en diseño, pero inicia en 60 minutos hasta que se asiente la operación. Velocidad máxima, 130 km por hora, promedio 65 km por hora. Capacidad, 719 pasajeros por tren, con posibilidad de acoplar trenes para superar los 1.400. Demanda estimada inicial, 57.000 pasajeros diarios, con tope de 82.000. Tarjeta de movilidad integrada, TUMI, y, en una semana, también la tarjeta del suburbano. Jorge Mendoza, Banobras, añadió la tarifa promocional, Buena Vista Haifa, 45 pesos. Estaciones intermedias, 11.50 pesos. Hasta por un mes. Después, tarifas definitivas dijo mucho más baratas que otros medios. Horarios, de 5 a 12 horas entre semana, con último tren a las 23:30 horas. Frecuencia inicial, cada 30 minutos, objetivo de 12 minutos. No se dio el costo del boleto ordinario futuro. Tampoco se informó si los 45 pesos cubren los costos reales o es un subsidio abierto. Ese dato es capital para evaluar la sostenibilidad. Sobre el discurso político y la sombra del neoliberalismo. Más allá de los números, el acto fue una máquina de construir relato. Clara Brugada fue directa. Durante el neoliberalismo nos dijeron que la única forma de ser eficientes era concesionar o privatizar.
Luego celebró que el tren sea operado por el Estado. La presidenta Sheinbaum subrayó: tomamos la decisión de que fuera completamente público. Y añadió: la honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados. Además, anunció que la estación de la EFA llevará también el nombre de Clara Kraus, esposa de Felipe Ángeles, como homenaje a las mujeres de la historia. Un gesto simbólico que busca ampliar la base narrativa del evento. Pero el elemento más estructural fue la omnipresencia de las Fuerzas Armadas. El general Hernández citó la cuarta misión del ejército: acciones cívicas y obras sociales. La Sedena no solo construyó, también asistió en pruebas técnicas. Y el EFA mismo es una obra castrense. Esto refuerza una tendencia: el uso del ejército como brazo ejecutor de infraestructura civil. Ahora hablemos del impacto social y las preguntas pendientes. La gobernadora Delfina Gómez mencionó una comunidad otomí, Xaltocan, que históricamente olvidada ahora tendrá transporte digno. El general habló de 799.000 habitantes beneficiados en Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango. ¿Es cierto? El tren pasa por esas zonas. Las estaciones tienen accesibilidad universal, elevadores, guías podotáctiles. Se hicieron reencarpetados, banquetas, 32 murales. Eso es tangible. Sin embargo, hay preguntas que el acto no respondió. ¿Cómo se garantizará que las rutas alimentadoras, Mejibus, vagonetas locales, realmente operen con la frecuencia necesaria? La tarifa de 11,50 pesos para viajes intermedios, ¿es asequible para trabajadores que ganan el salario mínimo? No se dio comparación con el costo del transporte público concesionado en esas zonas. ¿Qué ocurrirá con los vendedores ambulantes y el comercio informal que suele proliferar en estaciones de tren? No se mencionó un plan. El general dijo que el tren reduce la carga vehicular. ¿Hay un estudio línea base contra el cual medir esa reducción? No se presentó. Tampoco se habló de los conflictos sociales durante la construcción. La presidenta mencionó de paso: tuvimos varios problemas. Más que problemas eran acordar con los pueblos. El secretario de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y su equipo César Yáñez intervinieron. Pero no se dieron detalles sobre expropiaciones, reubicaciones o compensaciones. Hagamos un cierre analítico. ¿Misión cumplida o inicio incierto? El corte de listón fue un acto escenificado con precisión: autoridades militares y civiles, himno nacional, sonrisas. Pero para la audiencia crítica, misión cumplida es solo una frase. Este tren es real. Sus vías existen. Los trenes rodarán a partir de las 16h de hoy. Reduce el tiempo de traslado frente al automóvil en hora pico. Es un avance en movilidad ferroviaria para el norte del Valle de México. Y fortalece a la EFA como alternativa real. Pero también es un proyecto que profundiza el rol del ejército en obra pública. Un tren que dependerá de una demanda incierta: 57.000 pasajeros diarios frente a una capacidad de 82.000. Si la demanda no llega, el subsidio público será enorme. Durante el acto, ningún funcionario explicó cómo se financiarán los futuros tramos: Pachuca, Querétaro, el norte. El tren Felipe Ángeles ya está en movimiento. La pregunta no es si existe, sino si transformará la vida de quienes más lo necesitan o si será un monumento rodante al poder institucional. Los usuarios decidirán en los próximos meses. ¿Los tiempos de 43 minutos se cumplirán? ¿Las tarifas seguirán siendo populares? ¿De qué manera las comunidades otomíes realmente se verán beneficiadas por el tren o lo verán pasar? Esto es lo que hay hasta ahora. Seguiremos informando. Gracias por acompañarnos en Prisma Horizontal de Noticias. Y recuerda que si te ha gustado la información que te hemos proporcionado, no te olvides de regalarnos un like, suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.